Muchas gracias, Susan, por compartir estas ideas con nosotros, tan maravillosas. Y ahora vamos a tener a Andrea Guess en el Fireside Chat con la que vamos a hablar. Y como saben, ella recibió el premio Nobel a finales del año pasado. Andrea tuvo su licenciatura en informática y desde el 94 ha sido profesora de física, astronomía y también trabaja en astrofísica y está hoy aquí con muchos de sus estudiantes también. Entonces le doy la bienvenida a todos. Y Andrés, uno de los expertos líderes en astrofísica y en el centro de UCLA también, uno de los centros de investigación principales en el mundo, está comprometida con la ciencia de la educación también y para inspirar a las niñas y a las adolescentes en las ciencias también. Ha dado diferentes pláticas en TED también, ha hablado sobre los hoyos negros, etcétera, en Novas Monster Milky Way. Y bueno, me da mucho gusto que esté con nosotros y que celebre con nosotros las mujeres en la ciencia de datos y aprovechando que es el Día Internacional de las Mujeres y aprecio mucho que esté con nosotros este domingo. Y aquí tengo mi periódico, lo voy a levantar, ojalá vean lo que dice. Dice, espacio es el lugar. Entonces, es aquí se dieron cuenta que ella estaba aquí, de hecho. Y tú has estudiado nuestra galaxia, nuestra Vía Láctea, lejísimos de aquí. Ha sido un gran viaje el que has hecho y también has hablado sobre lo que has descubierto de los hoyos negros y se descubrió, por ejemplo, que la Vía Láctea tiene un gran hoyo negro. Entonces, ¿qué es lo que te permitió a ti descubrir esto? Es mi primera pregunta. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Es increíble estar con ustedes aquí, hablar con ustedes. Para mí todavía es la tarde. Y bueno, pues hay muchas cosas que nos permiten hacer este trabajo en este momento. Y creo que la parte más importante era la tecnología, ¿no? Una de las formas clave en que hacemos el trabajo es que primero tenemos que descubrir las estrellas en el centro de la galaxia y luego vemos cómo se mueven con esta influencia gravitacional. Entonces hay que poder ver a las estrellas que están cerca de la galaxia, lo más cerca posible. Y uno de los retos fundamentales para este trabajo son los efectos distorsionantes también de la atmósfera. Y entonces tenemos que tener telescopios también que te ayudan a ver a detalle. La atmósfera se elimina, digamos, para poder ver esto y pudimos implementar métodos y tecnología que superen los efectos distorsionantes de la atmósfera. Y esto básicamente es la parte clave de nuestro trabajo y tuvimos mucha suerte porque en los últimos 20, 25 años hemos tenido un avance maravilloso y tremendo en cuanto a cómo se han desarrollado estas tecnologías y pues el trabajo cada vez se enriquece más con el tiempo. Sí, pues de hecho estaba leyendo un poco sobre esto porque yo sé muy poco sobre hoyos negros, mi hijo sí sabe muchísimo sobre ellos, pero pues hay cosas muy importantes y me pregunto cómo empezaste, cómo te interesaste en esto. ¿Qué es lo que te hizo estudiar este aspecto tan particular del espacio? Bueno, pues estaba escuchando que sí, la parte de contar historias es muy importante de lo que hacemos y pues el cómo llegamos a donde estamos hoy en día. Entonces la narrativa y lo que yo te diría de mi parte es que me interesó el espacio cuando tenía 4 años y empecé a descubrir este concepto que me maravillaba mucho y me asombraba mucho. Quería entender la escala del espacio, el espacio y tiempo que verdaderamente capturaban mi imaginación. Y pues había preguntas muy interesantes como sobre los efectos de las fronteras, de los límites. Al principio pensábamos cómo se mezclaban el espacio y el tiempo, y eso es lo que hace que los hoyos negros sean tan intrigantes para los físicos, porque son objetos
donde la gravedad es tan intensa que nada puede escapar de ellos, ni la luz, pero también significa que es una región en el universo en donde el espacio y tiempo se sincronizan, se mezclan entre ellos. Entonces creo que eso es lo que me interesó muchísimo en este tipo de cosas. Y de hecho cuando fui a la universidad quería hacer matemáticas también, porque muchos conceptos se estudian con las matemáticas. Y cuando estaba en la universidad entendía muy bien que era entendí verdaderamente que la física era lo que más me emocionaba y me atraía. Entonces creo que al final es la combinación de la física, el interés en los rompecabezas, ¿no? Hice muchísima investigación, era como resolver grandes rompecabezas. Entonces me interesaba mucho el desarrollo de la metodología, de las herramientas que utilizamos para hacer este tipo de descubrimientos posible. Y también creo que en el tema de esta conferencia es simplemente la conexión a la ciencia de datos se vuelve cada vez más importante con el trabajo que hemos hecho desde los últimos 25 años. Si tienes un conjunto de datos que quieres mantener juntos, hay muchos problemas o asuntos relacionados con los datos para poder mantenerlos juntos y tener acceso a los conjuntos de datos y utilizar técnicas más sofisticadas que te permitan verdaderamente maximizar tu entendimiento de los conjuntos de datos y entender el modelo correctamente y las correlaciones que tenemos en los conjuntos de datos. Entonces, como digo, todavía somos muy ingenuos en muchos de nuestros enfoques y tenemos que aprender todavía muchísimo de nuestra propia comunidad. Sí, a esa pregunta iba justamente al estudiar con, por ejemplo, datos de telescopios y los conjuntos de datos que se necesitan para los descubrimientos deben ser enormes. Entonces, justo te iba a preguntar lo obvio, ¿no? El hecho de el rol, el papel que tienen los datos, qué tan grandes son los conjuntos de datos que estás revisando y las herramientas que tú y tu equipo y otras personas necesitan para desarrollar y analizar los datos e incluso almacenar los datos y aplicarlos. Sí, las técnicas han evolucionado, entonces lo que necesitamos también ha evolucionado. Y nosotros teníamos una técnica al principio donde hacíamos pequeñas imágenes de exposición y nos ayudaba a saber qué hacía la atmósfera y saber cuál era el objeto verdadero que se estaba vislumbrando en la atmósfera. Entonces, nosotros veíamos a las estrellas. De hecho, lo que hace que brille las estrellas es la atmósfera. Entonces, en ese sentido, básicamente es un conjunto de imágenes. Tomamos miles y miles de imágenes todas las noches. Y eso fue en la primera década. Y después teníamos diferentes técnicas que evolucionaron. Se hace mucha codificación y encontrar la mejor manera de revelar qué es lo que está haciendo la atmósfera junto con la física. Entonces, yo creo que el volumen de datos que tenemos es menor de lo que la gente piensa, pero hoy, después de 25 años, tenemos por lo menos decenas de terabytes, ¿no? Entonces, sí creo que pues nos podríamos beneficiar mucho de la ciencia de datos para utilizar todos estos conjuntos de datos que no son tan grandes todavía. Pues sí, se necesitarán muchos conjuntos de datos que todavía son menores de los que ustedes se utilizan. Y bueno, ciencia de datos cubre el espectro de pequeños conjuntos de datos, grandes conjuntos de datos, pero lo que dijiste es razonable. Tienes razón de ser parte de este equipo, claro que sí, con este volumen que manejas, pero pues has estado utilizando eh, esta ciencia para tu trabajo, ¿no? Y he estado leyendo y escuchando sobre este telescopio extra grande que van a estar lanzando, ¿no? Entonces, ¿qué piensas de que un telescopio tan grande logre? ¿Qué es lo que va a lograr que no hemos podido lograr hasta ahora? Pues
Se puede lograr mucho, de hecho, los telescopios grandes son muy buenos para nosotros por dos razones. Uno es porque puedes ver las cosas con mejor diámetro, porque pues el diámetro cada vez es más grande, pero también puedes ver a detalle, ¿no? Que es el aspecto que nos importa de los telescopios, la resolución, la posibilidad de ver a verdadero detalle con buena resolución también y que se va a dividir, la resolución se va a dividir entre el diámetro, entonces entre más grande, más puedes ver a detalle. Entonces, si piensas en la técnica del puntillismo, cuando pintas con los puntos, es como acercarnos cada vez más a la pintura. Entonces, entre más detalle, más grande, más detalle ves. Entonces, con el trabajo que hacemos, podemos mejorar el diámetro y digamos que si el diámetro es 3 veces más grande, entonces la mejora es como del efecto de 80 veces mejor. Entonces, científicamente, esto hace que logres mucho porque puedes estar cada vez más cerca y puedes ver muchas estrellas. Hoy solamente vemos la punta del iceberg, como las estrellas no están cuando las estrellas no se ven tan bien, porque empiezas a ver cómo se unen entre ellas. Ahorita solamente vemos a las que brillan más en la galaxia y no es exactamente lo que esperábamos encontrar en los hoyos negros. Entonces, todas las predicciones que hemos visto es que todo es muy inconsistente. Todo lo que esperamos encontrar en los hoyos negros es inconsistente con lo que se espera, pero este telescopio nos va a permitir ver mejor las estrellas que no o los objetos que no se percibían y entender qué está pasando. Y solamente al ver a las estrellas más brillantes, que es lo único que vemos ahora, es como tratar de entender la economía solamente viendo las transacciones más grandes en vez de ver el resto de las transacciones menores. Entonces, con este telescopio vamos a poder ver más allá de las estrellas en el centro de la galaxia y esperamos que podamos saber mucho más sobre nuestras teorías sobre la masa central de los hoyos negros también. Bueno, hay tantas teorías que ha desarrollado y ahora vas a aprender un poco más, ¿no? Y vamos a aprender todos un poco más sobre cómo validarlas, ¿no? Sí, es muy interesante en cuanto a cómo los científicos, las científicas, podemos quedarnos en nuestro campo en cuanto a cuáles son las respuestas. A mí me parece muy emocionante cuando las cosas no funcionan, no salen como esperabas, ¿no? En el sentido de que hay mucho más que aprender, el potencial de descubrimiento obviamente es mayor. Ahora, cuando las cosas resultan como tú esperabas, se comportan como tú esperabas, pues es que ahí no aprendes mucho, que digamos, ¿no? Más bien, las cosas salen como tú pensabas, como tú esperabas. Entonces, a la hora de que no funcionan es cuando tienes que pensar muy detalladamente, decir, a ver qué pasó, a lo mejor no estoy analizando bien mis datos, pero también hay casos en donde el trabajo empieza a acumularse sobre 20 años de datos, ¿no? Entonces, podemos pensar en la acumulación de información en la que podemos ver que el problema es que no estamos entendiendo bien los datos, no lo estamos leyendo bien, pero a mí me parece muy emocionante cuando las cosas no funcionan o cuando la tecnología, por ejemplo, se abre a la oportunidad de explorar estos nuevos campos. ¿Cuál ha sido la sorpresa más grande para ti en estos últimos 25 años? Desde que pensaste que sabías cómo algo iba a funcionar y luego darte cuenta después de revisar el análisis que estabas equivocada, ¿no? Híjole, ha habido muchos momentos. Creo que uno de los favoritos sería cuando descubrimos estrellas jóvenes cerca del hoyo negro y la razón por la cual esto fue un momento interesante o intrigante fue porque la anticipación era en un hoyo negro con supermasas y supuestamente no debía haber estrellas jóvenes ahí, debería suprimir la capacidad de formar estrellas incluso.
hace un ambiente que no es hospedable para la formación de estrellas, justamente, ¿no? Necesitan gravedad, de hecho, las estrellas para poder ser la fuerza dominante en la nube. Entonces, así se puede colapsar en esta área. Pero ahí, para empezar, tienen mayor densidad y son muy delicadas en ese sentido. Entonces, si ponemos una nube muy delicada en un hoyo negro de supermasa, bueno, se conocen como fuerzas de jalado, que son las que crean, por ejemplo, las olas que le usan tanto a los surfistas. eh, pero bueno, digamos que estas olas cuando son más extremas van a desarmar todo. En astrofísica se llama como espaguetificación, es como el alargamiento de los objetos, ¿no? Y aquí pasa exactamente lo opuesto de lo que necesitamos para que se forme una estrella. La predicción aquí es que no debería haber estrellas jóvenes, sin embargo, lo que veíamos es que la mayoría de las estrellas que estaban ahí eran jóvenes. Entonces, y por jóvenes me refiero a que un par de millones de años, ¿no? Que eran ya, como digamos, la era muy, muy temprana del ser humano, ¿no? Hagan de cuenta. Entonces, aquí nos tenemos que preguntar cómo es que las estrellas podían formarse en ese ambiente tan inhospitalario, ¿no? Tan inhóspito, vaya. Entonces uno se pregunta, por ejemplo, la galaxia, ¿no? La galaxia podría ser como un área muy importante central de una ciudad, ¿no? Y el Sol serían los suburbios, las afueras, ¿no? Las áreas que están más tranquilas, con menor densidad, nada emocionante sucede. Entonces, digamos que es muy interesante pensar este proceso que es tan importante para entender cómo suceden las galaxias, ¿no? Porque sería más bien en ambientes más extremos. De hecho, el universo se considera mucho más extremo, así que una de las formas en las que esto se convierte en un problema interesante desde otro punto de vista es que el universo temprano tendría que ser mucho más extremo. A veces piensan que la galaxia es como un representante para entender lo que podría estar pasando en el universo temprano. Entonces estamos muy intrigados por ese problema y ha sido muy emocionante poder tratar de ver cómo se obtienen pistas. Por ejemplo, este problema principal ha surgido a principios de los 2000 y a medida que este proyecto continúa, pues primero, obviamente tenemos que acercarnos al hoyo negro, que esto nos da la prueba, la evidencia de que lo hay, pero luego podemos ver órbitas que empiezan a salir, ¿no? Que va aumentando a medida que se aleja. Y uno de los aspectos maravillosos que surgen es que las estrellas jóvenes en un radio específico, es decir, a una distancia específica del hoyo negro, empiezan a alinearse, de modo que en lugar de que estén de forma aleatoria, se empiezan a colocar en un rango específico, en un plano específico. Y esta es una idea que nos muestra cómo estas estrellas podrían empezar a formarse. Y esta podría ser otra etapa en la que hay una conexión específica con la ciencia de datos, porque tenemos información parcial de un gran número de estrellas, así que cómo vamos a entender la población, sus estadísticas, cómo se van a comportar y la información que parte de ese análisis es que, bueno, tenemos estrellas formándose en un modo de disco, en un plano. Entonces esto se parece mucho a la escala del sistema solar, por ejemplo, ¿no? Lo cual fue muy emocionante poder y divertido poder hacer esa conexión, ¿no? Sí, estaba pensando justo en esto cuando estabas mencionando la analogía, ¿no? Con los mercados financieros. Pareciera que mucho del trabajo que ustedes hacen es una cuantificación de incertidumbre, ¿no? Y me parece que es un tema muy conocido en otras áreas también. Entonces, digamos que este cruce es como una combinación de varios campos que nos permiten llegar a la ciencia de datos, lo cual es muy interesante si lo pensamos. Ahora déjame llevarte un poco al futuro, por favor. Aquí. Antes de continuar, podría agregar algo, por favor, porque mira, tenemos colaboraciones muy interesantes que yo jamás habría anticipado, nunca las habría visto venir. Una es con el profesor Francis Longstaff, justamente en la Escuela de Negocios, ¿no? Porque obviamente aquí de lo que estamos hablando es de la caracterización del mercado, que es variable. Entonces, uno de los aspectos que consideramos fue la variación de las propiedades del hoyo negro como tal. Bueno, es más bien el proceso incremental, es muy variable para poder saber si los hoyos negros reaccionan a lo que sea que los rodea. Pero como es muy variable, ¿cómo podemos saber si algo está cambiando?
Bueno, a los economistas les preocupa mucho este aspecto. Quieren saber que cuando hay un mercado nuevo y está emergiendo, cómo va a comportarse. Así que pudimos colaborar con este doctor para que pudiéramos usar las técnicas que se usan para caracterizar múltiples estados. Y uno de los temas clave fue cómo describir nuestros datos y la respuesta que obtuvimos, ¿no? En la ciencia de datos. Y algo que también fue muy divertido fue la colaboración con Chris Portsman, que es un científico de la información, y colaboramos con ella para entender em, la complejidad de nuestro conjunto de datos, es decir, cuáles son los problemas que estamos enfrentando. Y ha sido muy útil trabajar con alguien de ese campo para poder entender y empezar a articular o encontrar el vocabulario siquiera para describir algunos de los retos que nosotros enfrentamos hace como 25 años, ¿no? Que empezamos con este proyecto. Claro, sí, 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 entiendo esas colaboraciones. Yo estaba pensando justamente de la colaboración que se puede dar con gente en modelo de superficies, ¿no? Que también buscan entender algo que puede que no tenga 25 años de luz en cuanto a distancia, pero algo que podríamos no ver muy a menudo. Y lo que sí podemos ver, pues está distorsionado por lo que está entre nosotros, ¿no? Y por la superficie. Entonces, yo creo que hay similitudes también muy interesantes, ¿no? Que podremos considerar. Sí, exactamente. Y de hecho, en las técnicas que son mucho más modernas en cuanto a lo que hacemos, que son óptica adaptada, es decir, una solución de hardware para poder ver los efectos de la atmósfera, nos damos cuenta que hoy en día se usa en la ciencia para la visión, de modo que la gente que quiere estudiar la retina, es decir, la imagen del globo ocular, también se usa en la comunicación, digamos, ¿cómo decirlo? En líneas ópticas, en donde tenemos una distorsión. O también, por supuesto, el aspecto militar, ¿no? Que también le interesa mucho esto. Así que yo creo que esta técnica en general es muy interesante y tiene conexiones también muy interesantes. Sí, quería preguntarte justamente el trabajo que has tenido en otras áreas. Pero bueno, ya me respondiste, ¿no? Así que vamos a hablar sobre algo que yo quisiera preguntarte ya desde hace tiempo, de hecho. Tu vida en la investigación pues ha estado llena de descubrimientos y de muchos aspectos muy sorprendentes para ti. Y quisiera pedirte que por favor nos predigas, por favor, qué pudiera pasar en los 10 o 15 años que están por venir. Es decir, si pudieras teletransportarte al futuro y vieras hacia atrás, no vieras al pasado. ¿Qué crees tú que pudiera suceder? Algo que crees tú que sería muy emocionante o lo que tú creerías que sería muy emocionante que sucediera. Bueno, algo que estamos persiguiendo es ir al siguiente paso, que son las órbitas. Por ejemplo, hoy el trabajo inicial fue en un modelo muy típico de una órbita, ¿no? Usando la ley de Kepler. Entonces, básicamente es como esta versión de la ley de la física, ¿no? Pero con el paso del tiempo, así como con los telescopios, los macrotelescopios, uno ha podido sondear de forma más fundamental cómo funciona la gravedad, no sé, las ideas de Einstein sobre la gravedad. Y la razón por la cual esta es una pregunta tan interesante en cuanto a los hoyos negros es que todos sabemos que en algún punto las leyes de Einstein tendrán que descomponerse, desglosarse. Digo, el hoyo negro está representando nuestra incapacidad de lograr que las leyes de gravedad funcionen junto con las de la mecánica cuántica. Y es una de las razones por la cual los hoyos negros reciben tanta atención. Así que estos proyectos en las órbitas nos permiten, con una precisión aumentada y una paciencia también aumentada, nos permiten observar y hacer pruebas que no eran posibles antes. Ahora, claro que aquí lo que se espera es que en algún punto empecemos a ver la emergencia de la desviación de los modelos de Einstein para poder empezar a tener una idea que pueda llevarnos a una descripción más amplia de la gravedad. Es lo que yo esperaría ver en 10 años, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa en realidad, ¿no? No, eso sería increíble. Y es una de las razones por las cuales a mí me fascina tanto el tema de los hoyos negros, porque digamos que están en el borde, en la frontera de la ciencia, ¿no?
Y es muy emocionante porque hay aspectos que aún no entendemos. Y bueno, como tú, yo estudié matemáticas, pero nunca me fui al campo de la física, ¿no? Me quedé con las matemáticas y ya, ¿no? Pero bueno, vamos a volver un poco a los días tempranos en donde decidiste estudiar matemáticas. Leí en un blog sobre tu carrera profesional y tienes la aspiración de ser astronauta, ¿no? Y también querías ser bailarina de ballet antes de ello. Y hay muchas gentes que están escuchando, comités de niñas, muchas personas que quieren saber sobre cómo llegaste a lo que haces el día de hoy. Si puedes platicarnos un poco sobre tus inicios y cómo desarrollaste estos intereses y decidiste estudiar matemáticas y luego física y cómo es que esto te funcionó, además, ¿no? Y quién te apoyó en esa trayectoria. A lo mejor dar unos cuantos consejos, ¿no? A las jóvenes que nos están escuchando para que puedan pensar en sus carreras, ¿no? Ay, muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que es muy importante platicar sobre esto. Porque podría haberse, digamos, perdón, preplanificado, pero no es así. Mi historia no es una en la que yo supiera precisa y exactamente lo que quería hacer desde que era niña. Yo creo que es por eso a menudo hablo de en dónde puedo yo ubicar el momento exacto en el que creció este interés. Pero también de forma simultánea yo quería ser bailarina de ballet, sí, en efecto. Entonces, digamos que no me quedaba muy claro que yo fuera a entrar al mundo de la astrofísica para nada, ¿no? Lo que creo que sí me fue muy aparente y a una edad muy temprana es que a mí me encantaban siempre estar haciendo rompecabezas y sobre todo los que tenían que ver con la lógica, ¿no? Que fueron los que emergieron como un interés muy importante para mí, ¿no? Ya sabes, los acertijos, las adivinanzas, todos estos aspectos, ¿no? Todos a nivel profesional y personal nos hemos desarrollado y nos hemos estado preguntando a medida que crecemos, ok, ¿qué es lo que me gusta hacer? ¿Hacia dónde me quiero dirigir? Entonces, para mí, el hecho de entender que tenía una pasión por los números y la lógica, es decir, simplemente era lo que me apasionaba, ¿no? Que me provocaba mucho gusto. Y creo que es por eso que me empecé a interesar en las matemáticas de forma muy temprana. Ya cuando llegué a la universidad, pues se expandió un poco, ¿no? Empecé a tomar clases y ahí empecé a preguntarme, ok, ¿cuál es esta versión de lo que me gusta, ¿no? ¿En dónde se encuentra el lugar que realmente me va a provocar un cosquilleo, ¿no? Una curiosidad? Entonces, para mí, sí, yo creo que fue una evolución muy lenta, ¿no? En la que disfrutaba las matemáticas, la ciencia, y luego traté de preguntarme qué era lo que realmente me gustaba de esas dos ciencias, ¿no? Entonces, así yo pude seguir tratando, probando cosas que pudieran llevarme al límite, ¿no? Y más allá. En el hecho de que como científicos siempre pensamos en el descubrimiento y las fronteras y los límites de los conocimientos, del descubrimiento, pero el crecimiento como profesionales viene de obviamente empujar nuestros límites, ¿no? De ir más allá. Entonces, una de las cosas, y esto fue cuando fui a la escuela de posgrado, algo que me asustaba mucho era hablar en público. Fui a Caltech, y en parte porque era una de las escuelas de posgrado que no me obligaba a enseñar, ¿no? Realmente no me gustaba hablar en público, definitivamente no. Y mi primer año en la escuela de posgrado, pues tuve que dar una presentación y estaba yo temblando de pies a cabeza y dije, no, ¿sabes qué? Ni modo, tendrás que dar clase, tienes que hacerlo y así es la situación, ¿no? Entonces sí, di clase y descubrí que me encantaba, ¿no? Así que más bien pasé de evitarlo de una forma activa, el mundo de la enseñanza, porque era lo que a mí me daba pavor, a realmente entender que lo disfrutaba, ¿no? Y me di cuenta que hacer investigación en la universidad era un lugar maravilloso,
porque no solo descubríamos conocimientos nuevos, sino que también ayudábamos al desarrollo de un nuevo conocimiento a través de la enseñanza. Entonces los estudiantes siempre me decían, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y eso te mantiene siempre activa, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la presentación anterior, ¿no? Con la presentadora anterior. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Esto es lo que realmente les encanta preguntar a los estudiantes, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y esto te ayuda entonces a mantenerte actualizada siempre en lo que está haciendo el grupo. Y es porque siempre te ves obligada a responder esa pregunta, ¿no? Y creo que es una muy buena pregunta que tienes que seguirte haciendo, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué lo hago de este modo? ¿Por qué quiero seguir respondiendo estas preguntas? ¿Qué es lo que va a mantener esta investigación fresca y renovada? Pero sí, volviendo a la pregunta original, uno nunca sabe. Y es muy importante explorar lo que te gusta hacer, seguir explorando aspectos que son nuevos y que no sabes que te pudieran gustar, porque bueno, ¿cómo saber lo que sabes hasta que has probado ese tema nuevo, ¿no? Y es lo que a mí me gusta, ¿no? El desarrollo profesional. Y lo bueno de ahí es que también es importante poder dar, ¿no? Regresar un poco a lo que te han dado. Por ejemplo, hoy tienes que pensar lo que disfrutas, tienes que pensar en correr riesgos para poder crecer, tienes que pensar en regresar un poquito y constantemente hay que preguntarse cómo hacer estas tres cosas, ¿no? Digamos que tenemos una regla en general de cada 5 años más o menos hay que pensar un poco sobre tu vida y hay varios puntos que nos podemos recordar. Por ejemplo, tenemos la prepa, ¿no? Que fue hace como 4 años. Luego la universidad, esa transición que te obliga a pensar en las oportunidades que han tenido. Luego, cuando terminas la universidad, tienes otro punto de reevaluación sobre tu vida. Pero a medida que vas avanzando, justamente en tu vida te ves forzada a preguntarte en dónde estoy hoy, en dónde estaré 5 años, qué es lo que seguiré disfrutando, qué es lo que podré aprender. Entonces, digamos que ese es el punto. Sí, y me encantan esos comentarios justamente del aprendizaje continuo y también de la inspiración en donde podemos enfocarnos para poder obtenerla, ¿no? Es decir, también si algo te atemoriza, simplemente hacerlo, tomar el toro por los cuernos y hacerlo. Y creo que cuando yo estaba platicando con uno de mis colegas en física en la Universidad de Stanford sobre esta reunión que íbamos a tener, me dijo, ay, yo siempre la escucho hablar desde hace 20 años y sigo recordando que fue una buena y excelente comunicadora, así que has aprendido mucho al respecto, ¿verdad? Porque hasta ha sido inspiración para los demás. Andrea, ha sido maravilloso poder platicar contigo y podríamos seguir platicando años porque hay muchas preguntas que quiero hacerte. Fue una gran oportunidad, de verdad. Muchas gracias por estar con nosotras y espero que tengas un domingo muy maravilloso y ojalá que podamos tener otras pláticas en las que tú también te nos unas. Muchas gracias, Margot. Fue de verdad muy divertido.